En muchos casos se vaticinó que era imposible, si es que uno recuerda el ambiente de esos primeros 100 días, ¿no? Pero finalmente se pudo llegar a un arreglo económico y aparentemente hasta allí eso debería haber producido un aquietamiento de las aguas, digamos, por los dos sectores que entraban en el conflicto, ¿no? La gente que de alguna forma representaba a las izquierdas, que pedía que existiese este gravamen, y la gente que venía del otro sector, que era la gente que quería que no se tocase o que calculaba que eso sería imposible. Finalmente se llegó a un arreglo y eso debería haber producido tranquilidad, pero no produjo la tranquilidad. La agitación en el lado de las izquierdas aumentó, apareció recién en esos momentos y comenzaron una serie de conflictos en distintas partes del territorio. Cuando uno las analiza se da cuenta que todos estuvieron de alguna manera concertados, estuvieron dirigidos desde algún sitio. Y fueron quizás los meses más difíciles. Allí es cuando apareció el tema de Conga, pero el tema de Conga ya venía de mucho más atrás, ¿no? No sé si sea necesariamente cierto. Lo que uno puede ver también es que la actividad ha disminuido, como que muchos de los proyectos mineros han ido teniendo tienen retrasos permanentes. Noté por mi propia actividad profesional, por ejemplo, unas condiciones al negociar contratos eléctricos que no existían antes. Cuando se va a hacer una inversión tan importante como una mina, el consumo de energía eléctrica es alto y las facturas que salen por eso son facturas millonarias, ¿no? Son facturas que en 10 años pues, pueden llegar al orden de los $1.000 millones, lo cual es una cifra ya bastante significativa, según el tamaño de la inversión. Entonces las empresas eléctricas planean también. Entonces, cuando tienen un compromiso con una mina, ya saben que tienen que hacer una inversión y tienen que tener lista una capacidad instalada para atender esa mina. Entonces, después de lo de Conga, la pregunta es: ¿y qué pasa si ocurre un conflicto y lo que estaba previsto para hacer en el año tal se desplaza 1 o 2 o 3 años? ¿Qué me hago yo con lo que invertí? Entonces, ¿cómo se gestiona ese riesgo? ¿Cómo asumen las dos partes que están negociando ese tema? En el riesgo es algo que no existía antes en los contratos eléctricos. Y eso es indicador de que la experiencia de estos años lo que revela es un mayor riesgo. Yo allí pienso que nos faltó pragmatismo. Un estudio de impacto ambiental no es una obra. Un estudio es lo que su nombre indica, es solamente un estudio, es un pronóstico de cómo se va a comportar algo. Entonces, ¿ese pronóstico a qué va? Al hacer una mina o al hacer una industria o al hacer cualquier cambio en la naturaleza, una obra en la costa marina, va a haber una reacción de parte de la naturaleza. Entonces, cuando se sabe cómo va a ser la obra, primero hay que saber cómo va a ser la obra, entonces se van a producir reacciones, se van a producir efectos. Esos efectos tienen que tener algo que los contrarreste y que los cambios que sucedan se encuentren dentro de límites tolerables. Así como es imposible hacer tortillas sin romper cascarones, es imposible modificar la naturaleza sin que hayan cambios en la naturaleza. No se pueden hacer obras, cambios en la naturaleza, sin esperar efectos secundarios en la naturaleza. Lo que uno pretende es simplemente reducirlos a niveles tolerables.
La reducción al nivel tolerable tiene un costo, tiene una inversión. Ese costo tiene que ser sumado al costo principal, al costo de ejecutar ese algo. Si entre los dos no resulta rentable, entonces la obra no se ejecuta. Si resulta rentable, la empresa continúa con el proyecto. Lo que pretende es, a través del estudio de impacto ambiental, demostrarle a la autoridad que lo que va a hacer debería resultar dentro de niveles de tolerancia. Entonces, hasta allí, lo básico creo que es creerle. Y recién después, cuando la obra esté ejecutada, midiendo, uno puede saber si logró o no logró su cometido. Pero lo primero es un compromiso, las leyes, las normas, los niveles existen. Entonces, a mi modo de ver, no se debería hacer tanta discusión y tanto detalle en tema, ni tanta duración, en tema del impacto ambiental, sino fiscalización en torno a la obra, y esa debería ser realmente la labor del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente pone los límites, todos los demás lo acatan. Cuando dan pase a sus obras, cada uno de ellos mide que dentro de sus obras los pronósticos, que son los estudios, de alguna forma garantizan que se van a obtener resultados que caben dentro de esas tolerancias, pero una vez ejecutados los verifica nuevamente la autoridad, en este caso ya la ambiental. Y si está fuera de las tolerancias, para la obra, para la producción, o pone multas hasta que finalmente o se detiene o se arregla. Creo que esa debería ser la concepción global.